Acá Lisandro, tu mentor de poesía. Quería hacer una breve aparición en esta plataforma para compartirte algunos aprendizajes míos acerca de la percepción poética. Voy a estar hablando acerca de cuáles son los elementos de una percepción poética, cuál es la importancia de una percepción poética y cómo escribir una percepción poética de tal manera de que el poema refleje eso que vos percibiste tal como lo percibiste y todas las emociones que vienen justamente aparejadas con esa vivencia. Mientras que estoy preparando mi merienda, se me ocurrió una reflexión que quería compartir con ustedes y es la siguiente. Muchas veces estamos inspirados, pero cuando viene la idea, vamos muy rápido al texto. Y eso nos pone en una situación de no elaborar el material que llega. Y si no lo elaboramos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, no entramos en los detalles de esa vivencia, entonces cuando escribimos, vamos a escribir un texto más bien abstracto, vago, poco preciso, en donde las emociones y los conceptos no se vehiculizan con suficiente fluidez, profundidad e intensidad. Entonces, estamos hablando de la percepción poética y se me ocurrió pasar por aquí para contarles algunos de los aprendizajes que, como les prometí al principio, quería que ustedes tengan en cuenta. Aprendizaje número uno. Cuando tengas una idea, rodeala. Es decir, no la escribas rápidamente, entra a ella. Trata de distinguir las sensaciones en cada uno de los órganos sensoriales. Vista, oído, olfato, tacto, gusto. Trata de entrar a la estructura de esa experiencia para sacar más información a la vivencia. El tip número dos. Cuando vos tengas esa información sensorial, te puede convenir ver si puedes hacer relaciones entre esos conocimientos. Por ejemplo, conecto la imagen con el sonido, conecto el tacto con el olfato, conecto el oído, es decir, la audición, con el tacto. Entonces podés crear lo que se llama en retórica sinestesia. Por ejemplo, el pequeño y vibrátil sonido de la luz entrando por mi piel como si escuchara atentamente la sinfonía del cielo. Por supuesto que estoy improvisando, estoy diciendo cualquier perogrullo poético. Pero la propuesta es la siguiente. Si vos te conectás con las sensaciones, vista, oído, olfato, tacto, gusto, tengo los materiales, perfecto. ¿Y ahora qué hago con esos materiales? Busco combinaciones de un sentido con otro sentido, incluso dos o tres o más sentidos, de tal forma de que construyas estructuras de sentido complejas, y eso hace más rica la experiencia de lectura. Estamos hablando acerca de la percepción poética, y una de las razones por las cuales hago esto es porque en los alumnos con los que yo trabajo, muchas veces vienen poemas buenos, pero que podrían ser mejores. Pero la razón no está en que no se sabe escribir lo que uno percibe, sino que no se entra profundamente en la percepción que uno tuvo. Uno pasa demasiado de largo esa vivencia. Y la clave es que el texto no se escribe solo, ¿verdad? El texto es un espacio disponible que va a registrar lo que vos vuelques allí. Y eso que vos vuelques allí tiene que ver con los materiales que vos recibís del mundo, la elaboración de esos materiales, en donde aparece la capacidad de la imaginación, la emoción, el entendimiento, tu voluntad, y con todas estas capacidades elaborás el material sensorial, descubrís que tenés un mensaje para comunicar y sentís emocionalmente cómo comunicarlo. De esta manera, una vez que vos tenés esa elaboración mental, espiritual, emocional y física, porque el poema se siente adentro, vibra, uno es atravesado por aquello que siente decir, una vez que tenés eso elaborado a nivel de la mente, bajás al texto, pero ahí la cosa no termina. Entonces, plano número uno, tenés el mundo, recibís sensaciones. Plano número dos, tenés la mente, elaborás esas sensaciones, esos conceptos, esas ideas, esas emociones. Y plano número tres, bajas al texto. Y cuando bajes al texto, no te olvides de revisar cuál era la percepción de origen que tenías. Porque si vos escribís y te olvidás de aquello de lo que querías escribir, la escritura te va a llegar quizá por otros caminos que vos no vas a reconocer, como puntos que se alineen a ese mensaje.
Por lo tanto, uno siempre estaría creando a medida que está escribiendo, y la idea es que la escritura copie lo que uno ha pensado y lo que uno ha sentido. Por lo tanto, estos tres planos, mundo, mente, texto, comienzan siempre en la recepción de las sensaciones y terminan siempre en la elaboración textual de esas sensaciones. Entonces, si vos tenés una oración así como, por ejemplo, la montaña es muy alta, podrías poetizarlo introduciendo algunos elementos de mayor precisión perceptiva. En vez de decir la montaña, puedes decir la rugosidad de la piedra. En vez de decir está muy alta, puedes decir, en vez de estar, puedes decir crece. Y ahí introducís un elemento de incumplimiento de la ley natural, porque las montañas, por así decirlo, no crecen, al menos a la percepción del sentido humano, ¿verdad? Por lo tanto, tenés una piedra que crece mucho. Seguís elaborándolo, entras a la percepción. Podrías decir algo así como, sembré una piedra y crecieron montañas. De esta forma estás creando magia por medio de la poesía, porque estás diciendo cosas que no existen en la realidad. Vamos a tomarnos un segundo para volcar el agua del café porque me está hirviendo. Entonces, estamos hablando de la percepción poética. ¿Qué decimos acerca de la percepción poética? Decimos que todo comienza con las sensaciones que tenemos, ¿verdad? Ahora, si uno no tiene una vida enriquecida, porque uno está adormecido o uno tiene una actitud perezosa o temerosa, entonces te vas a perder percepciones que podés lograr. Si yo no quiero escalar una montaña, nunca voy a ver al mundo desde la cima. Entonces tengo que trabajar sobre mis hábitos, tengo que trabajar sobre mi apertura mental, tengo que trabajar sobre mi confianza en mí mismo para poder poner mi sensibilidad en situaciones de registro de experiencias inéditas para mi propia vida. Ponerme en situación de novedades vivenciales. Esto es el paso número 1 para escribir un buen poema. Si yo tengo buenos materiales, tengo un buen comienzo. Ahora, puedes tener muy buen material, muy buenas vivencias, pero si no entras a ellas y le extraes el jugo, entre paréntesis, saben que expresar en latín significa exprimir el zumo de un cítrico. Si vos no exprimís esa vivencia hasta sacarle todo el jugo hasta la última gota, entonces lo que va a ocurrir es que por más que tengas una vida rica de vivencias, cuando quieras escribirla, no vas a saber cómo. Porque ahí viene la otra facultad, que es la elaboración de las sensaciones para construir estructuras textuales de tal manera que reflejen como un espejo el cuerpo que se les enfrenta. Vos tenés el cuerpo de las emociones y las vivencias. La hoja es un espejo. Por lo tanto, la hoja va a copiar lo que vos sentís, si vos no interrumpís el canal comunicativo. Entonces, el primer paso es las sensaciones. El segundo paso es la elaboración de las sensaciones, en donde vos tenés que abrirte con la imaginación y con el corazón, y en el fondo con una intuición espiritual para ver cuál es el mensaje y el aprendizaje que puedes extraer de esa experiencia, ya sea a nivel estético, meramente, quizás no tiene un sentido claro, o comunicativamente, es decir, que tiene un sentido claro, hay un mensaje para transmitir. Y una vez que tengas el contenido mental, bajamos del mundo a la mente y ahora bajamos de la mente al texto. Tengo que hacer varias pruebas. A ver, pongo primero el sujeto y después el predicado, o lo cambio, pongo primero el predicado y después el sujeto. ¿Esta palabra la dejo o la cambio por un sinónimo? Y así, probás 2, 3, 10, 20 variantes discursivas para un solo verso. Y lo mismo para el segundo, y para el tercero, y para el cuarto. Y si escribiste un quinto, quizá eso, el elemento del verso quinto, quizá te pide a vos cambiar el primero, porque hay una palabra que se repite. Entonces tenés que ir atrás al texto a hacer modificaciones pertinentes, según los cambios nuevos que vayas introduciendo en tu poema. Pero la clave de todo está en la percepción poética. Si yo no aprendo a mirar, yo no puedo extraer materiales que van a servir a mí como contenido del poema. Por lo tanto, aprender a percibir con todos los órganos sensoriales, aprender las leyes de la Gestalt, por ejemplo, la ley de la continuidad, la ley de la buena forma, la ley de la clausura, y, por supuesto, aprender de psicología cognitiva, qué es un marco, qué es una tendencia asociativa, qué es la continuidad cognitiva. Todos esos conjuntos de conocimientos te permiten a vos elaborar sobre el material de las sensaciones. Y recién ahí vas a tener un claro conocimiento acerca de qué estás percibiendo. ¿Es realmente la luz que entra por la ventana o es el hecho de que la ventana está abierta y deja entrar al sol? Y si es el sol, ¿cómo es el sol? ¿Es una esfera amarilla caliente
¿O es el ojo de mi abuelo? ¿O es un árbol en primavera que se ovilló a sí mismo y en vez de hojas tiene rayos? Empezás a meterte adentro del misterio y a nadar en ese océano mágico de sentidos poéticos. Pero para eso necesitas entrar en contacto con las sensaciones, conectarte con tu cuerpo. Si para eso necesitas meditar, medita. Si necesitas hacer ejercicios, por ejemplo, salir a correr o elongación, hacer los ejercicios. Necesitas comer sano, necesitas levantarte temprano y tener buenas horas de sueño. Necesitas que el cuerpo tenga abiertos sus canales sensoriales para recibir la información. Estamos hablando de la percepción poética. Un buen poema comienza en una buena percepción poética. Eso significa estar plenamente en el aquí y en el ahora cuando estás viviendo esa experiencia en el mundo. Está muy caliente, pero está muy rico. ¿Yo cómo puedo describir este café ahora? Si hablamos de percepción poética, puedo decir que el café está caliente, pero también está rico y sabroso. Pero también puedo decir, un arco iris de sensaciones invaden la cuenca de mi cuerpo. Como un pequeño río se va ramificando por los intersticios de una carne que llamo mía. Y empezás a imaginar sobre las improvisaciones de la vida cotidiana. Pero tengo que percibir mejor. No solamente me quedo con, por ejemplo, una taza amarilla, que hay un contenido que es café, que está caliente y que es rico. Voy más, me fijo en el anillo, me fijo además en el color, me fijo en el peso, me fijo en el aroma, me fijo en las pequeñas burbujas que hay. Les muestro. Si construyen paisajes o no. Por ejemplo, en la piel de una taza de café veo el universo. Como pequeñas estrellas, las burbujas van conectándose en constelaciones cada vez mayores, en donde estoy leyendo mi presente. ¿De qué me sirve el futuro si no conecto con el aquí y en el ahora? Y empezás a reflexionar poéticamente. Sentís lo que decís y decís lo que sentís. Entonces te introducís a tu mundo empírico. Captás las sensaciones. Estoy viendo, es negro, es amarillo. Estoy sintiendo el olor, ese es el olfato. Estoy escuchando, puedo ir hacia el pasado del café, porque estamos hablando de la percepción poética, y tengo que pescar todas las sensaciones que rodean al tema del que quiero hablar. Y por ejemplo, puedo hablar de tomar una taza de café. Entonces puedo escuchar la pava hirviendo con el agua, puedo hacer historias entre la pava hirviendo con el agua y el grano de café, también me puedo ir al pasado del grano de café, quién lo cosechó, quién lo elaboró. Y entonces puedo decir, antes, solamente como un pequeño grano oscuro, miembro de la noche, enriquecido por la luz de la luna y los vientos del sur, llegaron las personas a cosecharte. Y de repente uno a uno, contando como un matemático oculto en la noche, lleno de sabor, te va germinando. Para luego estar sobre la mesada de una cocina, para recibir el agua de verano, el agua solar hirviendo. Y ahí te vas moviendo. Fuiste al pasado, ahora vas a futuro, después contás las sensaciones y te alejás. No es lo mismo hablar de la taza de café tomándola que oliéndola a distancia. Por lo tanto, decidí en qué momento querés introducir qué sensación. Es muy importante variar las sensaciones, pero también saber en qué momento colocar qué sensación, porque hay que crear un trayecto narrativo. Una percepción poética es solamente un punto complejo de información empírica. Y para eso yo tengo los órganos sensoriales. Pero eso no me sirve de mucho si yo no lo conecto con otra sensación, y esas sensaciones no las conecto con una emoción, y esa emoción no la conecto con un concepto. Por lo tanto, vas tejiendo tu poema desde la mente para luego ir al texto y probar cosas. Es decir, probar si va este sinónimo o va otro sinónimo, si primero va el sujeto, después el predicado o al revés, cuántas estrofas va a tener, etc. Vas probando cosas porque la poesía es una cuestión de experiencia y práctica, ensayo y error. Pero siempre en ese proceso de ensayo y error, vos tenés que sentir el calor y la luz de esa idea, fuerza, que te inspiró escribir acerca de ese tema. Cuando vos perdés la conexión con esa idea, fuerza, la mano se libera y empieza a moverse por sí misma. Esto te puede llevar a una zona del azar o del surrealismo, pero se aleja del tema del que querés hablar. Y esto es útil hasta cierto punto. Es útil si querés introducir conocimientos nuevos a tu poema o querés hablar de un contexto empírico diferente del tema del que querés hablar. Sin embargo, si querés ser fiel al tema para el cual vos querés escribir este poema, es muy importante concentrarse. Pero concentrarse significa no distraerse del entorno y además analizar con mucha precisión
las microsensaciones de todos los órganos sensoriales que están ocurriendo en tu presente vivo. Y no hablamos solamente de sensaciones, también hablamos de sensaciones internas como por ejemplo, cuál es mi estado emocional o qué estoy pensando, y escribo sobre eso. Quizás tengas un verso que sea absolutamente sensorial de la exterioridad. Otro es un verso sensorial de la interioridad. ¿Qué siento? Me siento contento. Entonces, no voy a escribir me siento contento. Puedo escribir, por ejemplo, el sol entró en mi carne. ¿Por qué? Porque tengo que elaborar en qué dirección, en la dirección del incumplimiento de la ley natural, decir cosas imposibles, pero que vehiculicen el mensaje que yo quiero transmitir. Cuando yo tengo todos estos elementos operando, la percepción poética siempre va a ser el núcleo principal a partir del cual se desarrolla el material poético sobre el que vos querés comunicar. Ese mensaje que vos querés transmitir a la humanidad, eso que puja por salir afuera como un hijo que pide nacer. Si vos sentís así, entonces estás por el buen camino. Y si no, seguí caminando, porque tarde o temprano, si vos tenés algo para decir, lo vas a decir. Te deseo mucha suerte y espero que escribas con mucha felicidad. Nos vemos en el próximo video.